Equipados para la guerra, puro personaje. Cualquier anomalía aquí le damos alcance. Puro chavalo bueno, ese es mi blindaje. La patrullo sin miedo, pase lo que me pase. Equipados para la guerra, puro personaje. Cualquier anomalía aquí le damos alcance. Puro chavalo bueno, ese es mi blindaje. La patrullo sin miedo, pase lo que me pase. Soy el 66, en la foto me combina, me parezco a Lucifer. Ando cuidando el terreno, estamos pa' defender. Arte paleocristiano. Se le denomina paleocristiano al arte desarrollado por los cristianos entre el año 300 y 700 de nuestra era. Al inicio, el cristianismo era una religión clandestina, pues al haberse desarrollado paralelamente al arte clásico romano durante el siglo I y el siglo VI de nuestra era, los cristianos eran prácticamente esclavos del ejército romano. Por ende, no podían ejercer con totalidad su religión. El arte paleocristiano era llamado como una nueva expresión de un espíritu nuevo. Su concepto es la Basílica Romana espacial por su monumentalidad, y existe desde el siglo II a.C. Cabe mencionar que durante este periodo hay 4 edificaciones importantes, las cuales son las catacumbas, las basílicas, los mausoleos y los baptisterios. Las catacumbas eran galerías subterráneas donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos. Las basílicas era un edificio que adoptaban los cristianos como un lugar de reunión y de culto tras la legalización de sus creencias. Los mausoleos eran lugares dedicados al culto de reliquias de mártires. Suelen tener una planta centralizada con cúpula y una nave circular poligonal. Y los baptisterios eran construcciones donde se bautizaban a los nuevos cristianos. Arte bizantino. Antecesor del arte paleocristiano, recibió varias influencias como los griegos y culturas orientales. Los artistas bizantinos crearon sus propias obras religiosas en mosaico. El arte bizantino floreció a partir del año 330, fecha de la fundación de Constantinopla, hasta 1453. Artísticamente, solamente se veneraban íconos religiosos, imágenes imperiales cuya apariencia estaba estrictamente controlada. Las formas eran simbólicas y estilizadas, y cualquier individualidad artística era reprobada. Es decir, con esto decimos que los artistas no tenían la libertad de expresarse totalmente. De todos sus artes tenían que reflejar algo de la iglesia o del cristianismo. Características arquitectónicas. El uso de mosaicos y la implementación de cúpulas bizantinas elevadas como característica distintiva. Planta centralizada en cruz griega o latina. Arco de cañón, crucería o arista. Partes de la basílica. Atrio, donde está el agua bendita. Tribuna, mantuvo materiales de lo bizantino y romano como son el ladrillo, la piedra, arcos de medio punto, columnas clásicas, etc. Y como nueva característica, tenían las pechinas. El arte islámico. La primera era islámica comenzó en el año 622, cuando Mohammed marchó de la Meca a la ciudad de Medina, sembrando las bases de la religión musulmana. El arte islámico no utiliza figuras humanas, ya que de acuerdo al Corán no es permitido. Se expresan en sus edificaciones a través de diseños geométricos y florales, y tienen un gran amor por lo decorativo y su poco interés por los problemas constructivos. Sus edificios eran de materiales pobres, las figuras eran prohibidas, y tomaron el uso de la cúpula de los bizantinos y hacen el uso del arco de herradura. Sus edificios encajaban muy bien con los paisajes y tenían un miedo al vacío, que a lo que se refiere es que ellos decidían llenar todo de decoración. El arte románico es toda aquella producción artística generada en los países de Europa Occidental durante los siglos XI y XII. Este arte es fruto de la combinación armónica de diversas influencias, como la romana, prerrománica, bizantina y la árabe. El románico es el arte de la plena Edad Media y del feudalismo. El estilo artístico se adapta a una sociedad ruralizada, inculta, controlada intelectualmente por la iglesia. En general, el arte románico es muy geométrico. Las iglesias se realizaban por exaltación religiosa ni por placer estético. Se atribuye una serie de características generales al estilo románico, que son la solidez de la construcción, una gran anchura de muros, que es para poder resistir las fuerzas y tensión de la estructura. Se hace el uso del arco de medio punto y la bóveda de medio cañón. Tendencia a la horizontalidad frente a la verticalidad del gótico. El románico se divide en 3 fases. La primera se llama primer románico, que comprende todo el siglo XI y comienzos del siglo XII. Y lo que es en este estilo se utiliza mucho la piedra encuadrada, pero no pulida. Las naves son muy amplias y muy elevadas. La segunda fase se llama segundo románico, que llega a España a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII. Y que se trata de un estilo más armonioso, y la arquitectura que se observa es muy sobria. La tercera fase se llama tardo románico, que este estilo se desarrolla a partir de mediados del siglo XII y comienzos del siglo XIII, que se confinan formas románicas y góticas a esculturas, se desprenden del carácter simbólico. El arte mozárabe se desarrolla en el siglo X y se mezclan varios elementos musulmanes con los visigodos. Las características es la introducción de formas constructivas y decorativas musulmanes en el arte cristiano. Los materiales más usados son los muros de sillares, piedra arenisca, marmoleada. En los capiteles de pilares y columnas aparecen también esa influencia que se muestra en el uso de motivos vegetales. Los materiales que se utilizan son muy pobres y son aprovechados de otros edificios. Abundan mucho los arcos de herradura, se pueden observar una gran ausencia en objetos decorativos
en los exteriores, utilizan la columna como base para construir grandes edificios y estas columnas están decoradas con varios elementos vegetales. El arte visigodo o hispano-visigodo es un arte cristiano de carácter religioso. Se desarrolló principalmente en el siglo VII. Acercarnos al arte visigodo es difícil, ya que todos los restos arquitectónicos se encuentran muy dispersos por toda España. El arte visigodo es un movimiento artístico que apareció en el siglo V en España, cuando el reino gobernante era el hispano-visigodo. Sin embargo, este estilo de arte pertenecía a una agrupación de tipos de artes llamados arte prerrománico, que estuvo presente durante muchos siglos en la península ibérica. Características generales de la arquitectura visigoda son edificios construidos con perfectas sillerías, con aparejos de soga y tizón. Se emplea el arco de herradura con doble dovela con clave, la denominada ausencia de clave. El soporte usado es la columna y el pilar. Los capiteles pueden ser de orden corintio, muy esquemático, o el de tronco de pirámide invertida. El empleo del arco de herradura también es una herencia de la arquitectura hispano-romana. Una de las características más peculiares de la arquitectura de estilo visigodo es que el espacio de los templos es muy compartimentado y se emplea gran variedad de plantas. Algunas de tipo basilical, otras de cruz griega o combinación de ambas. Las cabeceras son planas, los abovedamientos suelen ser de medio cañón, aristas o cúpulas en los cruceros. Los ábsides son de planta cuadrada, la cabecera siempre aparece abovedada y termina en testero recto y es frecuente que encima de esa bóveda de cañón surjan unas pequeñas camarillas a las que hay que acceder por escaleras de mano, cuya finalidad es dudosa. También utilizaban cubiertas abovedadas bien de cañón o de aristas y pequeñas cúpulas de tradición bizantina. Uso de columnas y pilares como soportes, capiteles corintios muy simples o trancocónicos invertidos, con gruesos cimacios que anclan en los muros. No hay plantas fijas en los edificios, los ábsides son de planta cuadrada y a veces tienen el crucero cubierto con cúpula. El romanticismo surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII, con el nombre de prerromanticismo. Fue un movimiento literario y artístico que a comienzos del siglo XIX creó una estética basada en el rompimiento de la disciplina del clasismo y de academismo. Todo el arte moderno se vio influenciado por el romanticismo. Romántico quiere decir a la manera de los romanos. Se originó en Francia, Alemania, Reino Unido y España. Sus características arquitectónicas son: se toma como inspiración la cultura cristiana del medievo, academicismo del clasismo, estricto e intelectual. Este estilo está lleno de pasión, es creativo, libre y abierto a las emociones del autor. La naturaleza fue uno de los focos de inspiración. Se defiende el individualismo, exaltándose el yo. En este arte se rechaza por completo la industrialización. Se buscaba la gloria del pasado y el exotismo. El arte gótico se desarrolló en Europa desde la cuarta década del siglo XII y hasta el siglo XVI, reemplazando al estilo de la arquitectura románica. Su origen fue en las regiones de Normandía y Francia, donde se difundió primero en todo en el Reino de Francia y posteriormente a mediados del siglo XIII por el Sarco, Imperio Romano Germánico y los reinos cristianos del norte de España. La denominación gótico fue inventada por los eruditos del Renacimiento, con cierto sentido de desprecio a un arte que consideraban barato y muy inferior en comparación al arte greco-romano. Este estilo se ubicaba en un periodo entre la Edad Media y el principio del Renacimiento. En esta etapa había una sociedad y una economía feudal, además de intensas guerras religiosas, crecimiento de las ciudades, irrupción de la burguesía como una nueva clase social y un sentimiento profundo de religiosidad en toda la población. Las construcciones de la arquitectura gótica se destacan por sus arcos apuntados, que se usaban como estructura ornamental para albergar iconografías de tipo religioso. Los conceptos esenciales del estilo gótico son la luminosidad y la elevación. Ambas ideas pretendían simbolizar la espiritualidad. Los dos elementos que más destacan de una estructura gótica son el arco apuntado u ovajil y la bóveda de crucería, cuyos empujes permiten una mejor distribución de las cargas y una altura superior. Los contrafuertes son pilares que se separan de la pared, recayendo el empuje sobre ellos por medio de un arco de transmisión. Los arbotantes también cumplen la función de albergar los canales por donde descienden las aguas de los tejados y así evitar que resbalen por las fachadas. La reducción de la estructura sustentante al mínimo permite abrir grandes huecos en los muros de las fachadas y así dar lugar a las decoraciones con ventanas y vidrieras permitiendo el paso de la luz. Arte renacentista. Arquitectura del Renacimiento o renacentista es aquella diseñada y construida durante el periodo artístico del Renacimiento europeo, que abarcó los siglos XV y XVI. Se dividió en dos partes: Quattrocento o siglo XV, el Renacimiento temprano, o Cinquecento o siglo XVI, a su vez dividido en dos fases: fase de culminación o madurez y fase de manierismo. En esta fase del Renacimiento se crean varias pinturas representativas que hasta hoy se consideran icónicas. Por ejemplo, El hombre de Vitruvio, que muestra la antropometría. Otro ejemplo sería El nacimiento de Venus, entre otros.
y uno de los más destacados sin duda es la Gioconda, o bien conocida como la Mona Lisa, una obra de Leonardo da Vinci que fue creada entre el año de 1503 y 1519, la cual fue creada en una técnica al óleo sobre tela de álamo, y es estilo renacimiento italiano. Características arquitectónicas. Deseo de realizar edificios perfectos desde el punto de vista de perfección técnica, basándose en cálculos matemáticos y geométricos para obtener la máxima armonía y proporción. Para ello, toman como módulos el radio y el diámetro de una columna. Hay teóricos que hablan sobre la utilización de la proporción áurea. El efecto ascensional del gótico es trocado por la horizontalidad. Tiene preferencia el espacio unitario, es decir, se busca que desde el interior se pueda tener una visión total del edificio, sin importar el punto de vista del observador. Se busca la belleza formal.